Válgame el guerrero y el dragón de tres cabezas que por fin, después de tanta espera, se ha estrenado House of the Dragon. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán. Ya han pasado 3 largos años desde el final de Game of Thrones, pero ahora regresamos a Poniente con una historia diferente que en definitiva reconciliará a los fans con la saga y que será más oscura, violenta e intensa. La historia abordará el punto álgido de la dinastía Targaryen cuando había más dragones y herederos, motivo por el que surgirán importantes conflictos sucesorios y la Casa del Dragón entrará en decadencia, porque lo cierto es que no hay nada más peligroso para un Targaryen que otro Targaryen. Antes de comenzar, aviso que este será un análisis general. Ya abordé el asunto de las actuaciones, la trama, la producción y otros detalles en mi video sin spoilers que te dejo en la pestaña de arriba y en la descripción, y luego en la semana lanzaré otro video con easter eggs indagando en material de los libros, referencias, comparaciones con el libro e historia de algunos personajes. Así que si hay algo que no menciono aquí, será en la siguiente emisión. Dicho esto, cinturón de seguridad y ¡vamos para allá! El episodio piloto comienza con la narración de Rhaenyra Targaryen de adulta, interpretada por Emma Darcy, mientras abren con esa escena del Gran Consejo del año 101, el castillo más enorme de Poniente donde los señores nobles eligen a Viserys como heredero al trono con una votación de 20-1, ganándole a su prima Rhaenys Targaryen. Ambos son los nietos del viejo rey Jaehaerys I, el Conciliador, ya que los hijos varones de este, es decir, el padre de Viserys y el padre de Rhaenys, fallecieron. En otro video hablaremos de ellos. El punto es que desde entonces Rhaenys fue apodada la reina que nunca fue, pues solo por ser mujer la desestimaron para gobernar. Nos dicen que Jaehaerys I fue el monarca más longevo de la historia, teniendo al reino en paz por 60 años. En dicho evento notamos que Aemma Arryn está embarazada, y aunque las pistas apuntan a que es de Rhaenyra, la verdad es que se trata de uno de sus tantos hijos que no nacieron o que nació muerto. Otro dato es que Aemma tiene el cabello plateado porque su madre era Targaryen. Cuando el viejo rey, con esa túnica al estilo del papa, lee la decisión como si el evento fuera algo casi religioso como un cónclave, apreciamos que tiene el sello de una cadena de maestres y nos dicen que Viserys era hijo de la princesa Alyssa y el príncipe Baelon Targaryen. Sobre las fechas, sé que es confuso situarla y encajarla con los libros, pero si indagan bien, sí tiene sentido. El Gran Consejo fue en el 101. Pasarían al menos 2 años y moriría Jaehaerys. Esto no nos lo dicen. Entonces, en el 103, Viserys se convierte en rey y, como especifica el texto en pantalla, pasan 9 años de su gestión, lo que nos situaría en el año 112. Es decir, 172 años antes de la muerte del Rey Loco y el nacimiento de Daenerys Targaryen, que ella vino al mundo en el año 284. Entonces así sí cuadra. Daemon por ahí le menciona a Viserys: 10 años has sido rey y nunca me has elegido como tu mano, pero creo que está solo redondeando las fechas. Además, sé de buena fuente que Rhaenyra tiene 15 años cuando comienza la historia. En el intermedio nos dicen que el conflicto de la sucesión es algo que puede traer guerra y destrucción para la casa Targaryen y que esta familia ha mantenido el poderío gracias a los dragones. Tras el épico vuelo inicial de Rhaenyra sobre Syrax, la vemos llegando al Pozo Dragón y la esencia de Game of Thrones se mantiene con esos planos increíbles. Hay majestuosidad en el aire y la gran vibra del auge de los Targaryen se percibe muy fuerte. Ella es recibida por estos monjes llamados Dragon Keepers que hablan con las criaturas en Alto Valyrio, y el atuendo de jinete de la princesa nos recuerda mucho a Daenerys con esas escamas en el diseño. Rhaenyra y Alicent llegan a la fortaleza, que se percibe mucho más grande, y vemos a Aemma Arryn embarazada que tiene una conversación con Rhaenyra sobre que ese es el deber de las mujeres en el reino, es decir, tener hijos, mientras que su hija preferiría servir como caballero y se rehúsa de ese destino. Nos enteramos a su vez que los dragones tienen olor, como si se tratara de haber pasado mucho tiempo con tu perro o tu gato. Luego vemos el consejo privado conformado por el rey Viserys I, el maestre Mellos, Lionel Strong, consejero de los edictos, Lyman Beesbury, consejero de la moneda, Otto Hightower, la mano del rey, y Corlys Velaryon,
comandante de la flota real, que habla de la amenaza en los peldaños de piedra por parte de la triarquía con Kragas Drahar, el benefactor de los cangrejos, pero es ignorado por el monarca, que parece estar más preocupado por el torneo en nombre de su hijo por nacer que por la seguridad de los puertos y del propio reino, así que bueno, no es un buen monarca. Daemon Targaryen no está presente porque está sentado en el trono de hierro por diversión, donde tiene una conversación con su sobrina en Alto Valyrio sobre que él es el heredero, y cabe destacar que en esta serie veremos mucho el uso de este lenguaje entre los Targaryen creado por David J. Peterson. Vemos que la sala del trono ha cambiado con estatuas de reyes anteriores en los pilares y claro, dicho asiento tiene muchas más espadas que en Game of Thrones, elevando su símbolo de poderío y luciendo más imponente como en los libros. Daemon le regala a Rhaenyra un collar de acero valirio que luego ella lo usa en el torneo y como sabemos dicho metal precioso es sumamente raro y poco común, tanto que en Game of Thrones no hay joyería así, solamente unas espadas de casas nobles hechas de ese material. El punto es que en los libros Daemon y Rhaenyra eran muy cercanos y él constantemente le regalaba joyas, vestidos y perlas, jugaban carreras de dragones y la elogiaba con sus aventuras. En la siguiente escena, Rhaenyra y Alicent hablan de la princesa Nymeria de Dorne, la misma que inspiró a Arya a nombrar a su loba Guargo, y ya hablaremos de ella en el video de Easter Eggs porque es una referencia al spin-off que está en desarrollo de este personaje. Lo cierto es que están en el bosque de los dioses de la Fortaleza Roja y vemos a un árbol arciano, lo que nos recuerda a los Stark. Como vimos, Alicent es una fiel seguidora de las reglas, más puritana, mientras que Rhaenyra es más rebelde y de espíritu aventurero. Viserys se ha cortado con el trono de hierro y sus heridas no sanan, y atento a este detalle porque luego será importante para el deterioro de la salud del monarca porque, en efecto, dicho asiento real es sumamente peligroso y dicen que si el rey se corta con él, entonces no es un buen augurio porque lo ha rechazado, y el destino le hace saber que no es bueno en su gestión. Viserys y Aemma tienen una conversación sobre el bebé por venir, que Rhaenyra dice que será una niña a la que llamará Visenya en honor a la hermana de Aegon el Conquistador, y mencionan también a Vhagar, que era la dragona de ella y que por cierto sigue viva. Viserys aclara que tuvo un sueño más claro que un recuerdo donde su hijo portaba la corona de Aegon, y es que el rey, como algunos Targaryen, tiene visiones. Menciona los cascos atronadores, el choque de espadas y escudos, y cómo los dragones rugieron como uno cuando sentó a su heredero en el trono de hierro. Pero esto no es un augurio sobre el bebé que la reina Aemma espera, sino sobre la guerra civil por venir en Danza de Dragones y la corona sobre Aegon II, que ya lo veremos más adelante. Aemma habla sobre los 5 hijos que perdió, pues sus embarazos y alumbramientos no salieron bien, y esta es la última oportunidad. Me encantó aquí la relación entre ambos personajes. Daemon, como Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad, lleva a cabo un operativo para inspirar miedo con los Capas Doradas, donde arrasa y mutila a varias personas, muchas de ellas inocentes, solo como pretexto para rendir cuentas a la corona y decir que ahora la ciudad es segura. Así que notamos la violencia y el temperamento que caracteriza a este personaje con un tema siniestro de fondo. En los libros, Daemon es el fundador de este contingente, dándoles armaduras a sus 2000 soldados y sacándolos de su condición anterior, por lo que es venerado y sumamente respetado. En el consejo, Daemon enfrenta las quejas de sus acciones, pero sale impune gracias a su hermano que ignora la gravedad del asunto, pues siempre lo solapa. Notamos que Otto Hightower lo odia y se muestra frustrado ante la falta de castigo. Se menciona a la esposa de Daemon, Rhea Royce, que está en Piedra de las Runas, y él señala que su perra de bronce no se preocupa por su ausencia. Y sí, menciona el famoso chiste de las cabras. Como detalle, en los libros ambos no se amaban y nunca tuvieron descendencia. El torneo que vemos después es una mezcla entre el torneo de posa de la doncella del 104 para celebrar al recién coronado Viserys y el de desembarco del rey en el 111 para celebrar el aniversario nupcial del rey. Pero aquí en House of the Dragon la contienda es por el nacimiento de su hijo con la reina Aemma. Solo han combinado los eventos. Los primeros en enfrentarse son Ser Criston Cole y un miembro de los Tarly. Hay miembros de la casa Tully, Lannister, Baratheon, en fin, muchas casas conocidas. Rhaenyra dice que nunca ha oído hablar de ninguna casa Cole y esto se menciona en los libros, pero supuestamente Criston Cole es dorniense e hijo de un mayordomo de los Dondarrion. Sí, como Beric Dondarrion, en Refugio Negro en las Tierras de la Tormenta. Vemos a uno de los Baratheon pedir el favor de la princesa Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue,
y es curioso porque ella es una Baratheon por parte de su madre y esta corona con flores azules es similar a la que en los libros Lyanna Stark le dio a Rhaegar Targaryen en el torneo de Harrenhal. Daemon escoge como rival a Wayne Hightower, hijo de Otto Hightower, solo para hacerlo enfadar, y tras hacer trampa pide el favor de Alicent Hightower bajo el mismo pretexto de provocar la ira de la mano. La escena del alumbramiento de Aemma es sumamente traumatizante y tiene un efecto de shock como el de la boda roja, pues le hacen una muy mala cesárea. Todo mientras vemos esta yuxtaposición sangrienta a manera de obra de arte, pues es un montaje tanto horrible como hermoso, mezclando escenas del torneo con los competidores sedientos de sangre, pues como dijo Rhaenys, han pasado 70 años desde que hubo una guerra con Maegor el Cruel y ninguno de los caballeros ha estado en una guerra real. Daemon Targaryen y Ser Criston se enfrentan brutalmente, pero Criston gana la pelea ante la confianza de Daemon, lo cual recuerda al enfrentamiento entre la montaña y Oberyn Martell. Al ganar la contienda, Criston Cole pide el favor de Rhaenyra y no sé ustedes, pero Fabian Frankel se parece bastante a Christian Bale, no solo en su físico, sino por la forma en la que habla. Luego tenemos la escena del funeral de Aemma Arryn y su hijo Baelon, que lamentablemente solo vivió unas horas. Algo sumamente triste y melancólico. La familia está de luto. Daemon le dice a Rhaenyra que su padre la necesitará en este momento, pero ella responde que nunca será un hijo varón, y le escuchamos decir Dracarys a su dragona Syrax para incendiar la pira funeraria. Se discute el asunto de la sucesión. Corlys sugiere a Daemon Targaryen, pero temen que desestabilice al reino, pues ha sido maestro de los edictos y de la moneda y no ha dado buenos resultados, y nos enteramos que incluso Otto lo nombró para estar en la guardia de la ciudad. Daemon observa a escondidas y se ríe cuando su hermano dice que no tiene paciencia para gobernar y que realmente no desea el trono. Otto incluso menciona que sería como Maegor el Cruel por ser violento e impulsivo. Hablan sobre quien debe sentarse ahí es Rhaenyra por ser la primera descendiente, pero que no hay precedentes de que una mujer haya estado en esa posición, lo cual desestabilizaría el orden de las cosas. Rhaenyra y Alicent tienen ahora más en común, pues ambas han perdido a su madre, pero Alicent es mandada por su padre Otto con el rey Viserys para reconfortarlo, lo que implícitamente indica que debe acercarse a él para eventualmente ser su nueva esposa. Más aún cuando Otto le sugiere usar el vestido de su madre. Viserys elabora la maqueta que representa a la antigua Valyria. Sabremos más de esto en los episodios por venir. Y besa el anillo de su esposa mientras llega Alicent para ofrecerle tranquilidad. En los libros, Alicent es la que le lee al viejo rey Jaehaerys, pero ahora han cambiado ese detalle. Daemon parece conflictuado y brinda por el heredero por un día, es decir, por Baelon Targaryen, hijo muerto del rey Viserys I, pero creo que no lo hace con mala intención sino a manera de honrarlo, pero los demás lo tomaron como burla y lo tergiversaron, pues ahora él es el heredero y no pueden reemplazarlo. Viserys y Daemon tienen una discusión bastante tensa sobre este asunto. Hay reclamos por las dos partes y Daemon es expulsado de la capital para regresar con su esposa al valle a forma de castigo, más aún después de señalar la debilidad del rey y cómo todos intentan manejarlo. Viserys dice que nombrará otro heredero y obviamente no es Daemon. Esta escena frente al cráneo de Balerion es importante porque no solo Viserys señala a Rhaenyra como su heredera, sino que hablan de la grandeza de los dragones y cómo estos le dan su poderío a los Targaryen, una familia que sin ellos es vulnerable como cualquier otra. También lo más esencial fue el secreto que le confiesa sobre la amenaza que vendrá del norte en muchos años. Algo que se ha transmitido de rey en rey desde Aegon el Conquistador, quien tuvo un sueño sobre la caída del hombre y un duro invierno que traería oscuridad para destruir el mundo de los vivos. Un sueño que llamó la Canción de Hielo y Fuego. Sí, el mismo nombre de la saga de las novelas y posiblemente una referencia al propio Jon Snow. Y que la casa Targaryen debe estar lista con fortaleza para afrontar esta amenaza junto al reino entero, refiriéndose a los caminantes blancos, aunque en ese momento no lo sabe. Viserys también sostiene la daga de forma simbólica, lo que le señala a la audiencia que esa sería el arma que acabaría con el Rey de la Noche. Ya hice un video sobre esta profecía explicando si tiene sentido con lo que pasó en Game of Thrones y también te lo dejo en la descripción y en una pestaña acá arriba. Nos indican de igual forma que el trono de hierro es el asiento más peligroso del reino y que el que los Targaryen controlen a los dragones es una ilusión, pues pueden atraer una maldición y son un poder con el que los hombres jamás debieron haber jugado.
Al final, en un montaje que me recordó mucho a la escena de Cersei de Light of the Seven, cuando explota el septo de Baelor, Rhaenyra se coloca su atuendo, intercalan con esta toma donde los señores le juran lealtad a ella y vuelven a la escena de la conversación frente al cráneo de Valerion, por lo que me pareció un recurso narrativo muy creativo y efectivo. Cabe destacar que el tema de piano se llama El Príncipe que fue prometido y me ha encantado, subiendo su intensidad para acabar con un punto álgido al estilo de Game of Thrones cuando Rhaenyra es nombrada como heredera al trono de hierro. Y de esta forma hemos terminado. Te invito a dejar un súper gracias y apoyar de esta forma el contenido del canal. También aviso que traeré de manera anticipada las críticas sin spoilers de algunos otros episodios de House of the Dragon que ya he visto por ser parte de la prensa, así que pendientes a ellos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.